Amados hermanos y hermanas en Cristo, sean ustedes bienvenidos a una espiricápsula más, donde se están tratando temas acerca de los valores del reino de Dios. La espiricápsula de hoy es sobre la santidad y hablaré de ella basándome en la primera carta del apóstol Pedro. En primer lugar, quiero decirles que esta carta fue escrita y enviada aproximadamente entre los años 62 y 64 del primer siglo. Está dirigida, como dice en el capítulo 1 de esta carta, se los leo, dice el capítulo 1 y versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ellos son los destinatarios. Estos hermanos estaban distribuidos en estas provincias del Asia Menor. Su llegada ahí fue a causa de la persecución que instala el emperador Nerón. Fue una época en la que los historiadores dicen que Nerón culpó a los cristianos de haber incendiado Roma. Esto ocasionó que ellos tuvieran que ser esparcidos y llegar hasta esas tierras. La carta tiene como finalidad
animar a los creyentes a mantenerse firmes en la fe y en la esperanza, a pesar de la difícil situación por la cual ellos están atravesando. El tema no solamente tiene que ver con la firmeza, sino que hay un llamado muy especial en esta carta para mantenerse en santidad. En el capítulo 2, si usted tiene ahí su Biblia, puede revisarlo. En el capítulo 2, versículos 11 y 12, el apóstol Pablo dice lo siguiente: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Pedro está interesado en animar a los hermanos, pero hacerles este llamado. Él, al considerar que están como peregrinos, como extranjeros, su fama no es muy buena entre los habitantes de esos lugares. Por lo tanto, el apóstol les insta, les dice que ellos tienen que mantener buena su conducta. Dice aquí, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. La única forma de desactivar en los lugareños esa idea de ser ellos unos malhechores, la única forma de deshacerlo es mostrando una buena conducta, una buena manera de vivir. Y les dice, les ruego como a peregrinos y extranjeros que se abstengan de los deseos carnales. Claro está que al estar en tierra ajena y con una doctrina para ellos un tanto desconocida y a lo mejor hasta sospechosa, los comentarios negativos que se hacen de ellos y que causan desconfianza al grado de creerlos una amenaza para su propio entorno, es que Pedro los exhorta para que ellos muestren valores diferentes, valores distintos y valores que corresponden a seguidores del Señor Jesucristo. En el capítulo 4, versículos 1 al 3, el apóstol Pablo insiste, confirma y dice aquí en el capítulo 4, versículo 1 al 3 así: Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Pedro les hace ver que ellos tienen que mostrar una manera diferente de vivir, ya no como en el tiempo pasado. Él les dice, ya no vivir de acuerdo al tiempo pasado, el tiempo que nos quede de vida a partir de que hemos recibido a Cristo. De aquí para adelante tiene que vivirse ya no conforme a las concupiscencias de los hombres. Ellos mismos habían salido de esta situación, como cada uno de nosotros ha salido de situaciones de inmoralidad y de perversidad. Más bien, les dice en el versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Esto, al observar una conducta así, causaría en ellos una extrañeza de que ellos ya no vivan como vivieron en el tiempo pasado. Y eso lo dice precisamente
el versículo 4 que dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. La conducta nueva, la conducta santa, una conducta fuera de la contaminación causaría extrañeza para ver que ellos ya no viven como el común de la gente que vive de esa manera. Amados hermanos, el llamado a la santidad no es exclusivo de los destinatarios de la carta de aquel tiempo, sino que el llamado a la santidad es para los cristianos de todos los tiempos. Pablo dijo en la carta a los tesalonicenses, en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 7, él les dice: pues no nos ha llamado Cristo a inmundicia, sino a santificación. Él nos ha llamado de esa manera. Pedro le dice a los que están allí expatriados, los que están como peregrinos, les está diciendo que tienen que mostrar una conducta diferente, una conducta totalmente acorde a lo que son los valores celestiales, a los valores del reino de Dios. Y un valor muy importante es vivir en santidad. Así que en el versículo 15 del capítulo 2 dice así: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol? Que nuestra manera de vivir tiene que corresponder al reino que de hecho inauguró el Señor Jesucristo. Incluso dijo: el reino ya está entre vosotros. Y los que ya somos ciudadanos del reino tenemos que caminar de acuerdo a este valor supremo llamado santidad. Quiero decirles, mis hermanos, que ese llamado originalmente hecho a ellos, ese llamado para nosotros. Y quiero, hermanos, leer del capítulo 1 de esta primera carta, a partir del versículo 13, el llamamiento que este varón hace para que nosotros practiquemos una vida santa. Y lo leo y dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, y aconseja: sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. No tomen la forma, no tomen el molde de las costumbres que antes teníais, de los deseos que antes teníais. Y la base, el soporte de esto está en el versículo 15, la justificación, y dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esta es una forma en que los creyentes, los cristianos, hemos de manifestarnos al mundo, para que el mundo conozca que seguimos a un Dios santo. Por eso el apóstol Pedro lo confirma diciendo: sed santos como yo soy santos. Yo soy santo, dice el Señor. Así que, mis amados hermanos, con esta reflexión les invito para que cada día sea más notorio entre el pueblo en que nos desenvolvemos, también como peregrinos, porque estamos de paso, que nosotros estemos mostrando
a través de nuestra manera de vivir, una manera limpia, estemos mostrando el reino de nuestro Dios. Deseo que el Dios Todopoderoso les colme de ricas y abundantes bendiciones. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por estar con nosotros en estas reflexiones. Que el Señor les bendiga.